la noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora el contacto es con el abogado Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar sobre esta decisión de la Corte Constitucional que ha dispuesto que se designe de inmediato al presidente del Consejo de la Judicatura. Doctor Ulloa, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muy buenas noches, un saludo al pueblo ecuatoriano. Doctor, una vez que se ha emitido esta sentencia y esta disposición por parte de la Corte Constitucional, ¿en cuánto tiempo podríamos pensar que tendremos al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura? Bueno, primero hay que dejar en claro que nosotros hemos tomado la decisión en el Pleno de exhortar a la Corte Constitucional que dirima el problema que existía en torno a la designación del próximo presidente del Consejo de la Judicatura. Así que nosotros, en concordancia con lo que hemos resuelto, vamos a alinearnos completamente con esta resolución, con esta sentencia constitucional que deja las reglas claras para poder avanzar de forma dinámica con la designación de esta autoridad. ¿Qué es lo que hemos hecho el día de hoy? Hemos solicitado que a través de coordinación jurídica se proponga un proyecto de reglamento para tratar de ajustar ese reglamento a la sentencia y designar a una autoridad, porque el reglamento que consta actualmente es ante la ausencia simultánea del principal y el suplente. Y aquí tenemos que designar solo a una autoridad, que va a ser el próximo presidente de la Judicatura. Por eso estamos preparando el camino, proponiendo reformas al reglamento para tomar decisiones que vayan amparadas en la misma sentencia. Eso por un lado es lo que se ha resuelto el día de hoy. Hemos tomado esa decisión para que se lo haga máximo hasta el día viernes y también va en armonía con el término que nos ha dado la Corte Constitucional para solicitar al presidente de la Corte Nacional de Justicia la terna correspondiente. ¿Esta reforma al reglamento no podría ser también un cambio de reglas para ajustar un perfil a ciertas conveniencias? Al menos eso se ha denunciado por parte de sus compañeros del Consejo del Consejo de Participación Ciudadana. Mire, es lamentable lo que ocurre al interior con la actitud de ciertos compañeros. Yo el día de hoy les dejé claro y les desmonté su falacia, porque indicaban de que parte de nuestra estrategia era apropiarnos de los nombres que van a salir en esa terna. Y lo que yo le mencioné es que la única actitud desleal con el país es la que han tenido ellos, porque ellos están procurando, primero, en que se mantenga o se acepte la terna que está enviada, cosa que no dice la sentencia. La sentencia habla del pedido de una terna al presidente de la Corte Nacional. Lo segundo es que ellos promueven de que esa terna provenga exclusivamente por la voluntad del presidente de la Corte Nacional. Mi actitud prudente y responsable es decir que, siendo parte de un organismo colegiado, por cortesía y respeto a los demás magistrados de la Corte Nacional de Justicia, se socialice con los mismos magistrados aquellos nombres. Y eso, eso ya lo ha reconocido el propio presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, que ha dicho que antes de pronunciarse esperará también la opinión del Pleno de la Corte. Es lo correcto. Desmontando la falacia, yo le decía, ¿qué es más fácil, consejeros? Que una persona que puede poner a dedo por su propia voluntad una terna, o que sea el organismo colegiado. Nuestra propuesta es que sea a través de un organismo colegiado, que sea un consenso de la propia Corte Nacional, para que haya legitimidad en la designación de esta autoridad, que tenga mayor fuerza, que los perfiles que se van a promover no sean cuestionados ni en su probidad ni en su hoja de vida profesional, porque se va a designar al próximo presidente del Consejo de la Judicatura. Pero téngalo por seguro, Fausto, que nuestras actividades van en coherencia con nuestra posición. Ya tenemos la sentencia, tenemos las reglas claras, ahora hay que activarnos. ¿Qué es lo que se ha propuesto? Que si el reglamento en términos generales establece un tiempo de 40 días para la designación de esta autoridad, hagamos una reducción de los plazos para poder llegar a unos 30 días o menos. Bueno, de todas formas es urgente tener ya un presidente, porque hemos visto suficiente pugna desde la renuncia de María del Carmen Maldonado a la presidencia del Consejo de la Judicatura. Es lamentable, pero es una pugna que no la ha provocado el Consejo de Participación Ciudadana, porque nosotros no fuimos responsables de designar como vocal suplente de la doctora María del Carmen Maldonado
a un vocal que no pertenecía a la fuente de la Corte Nacional de Justicia. Tampoco podíamos desconocer su derecho, y por eso lo prudente era esperar esta sentencia que ha sido dada por la Corte Constitucional, que en coherencia con lo que hemos manifestado, en su parte principal menciona que a efectos de no convulsionar el Estado ni afectar la institucionalidad del Consejo de la Judicatura, el actual titular se mantenga como presidente hasta la designación que se haga por parte del Consejo de Participación. Lo cual ha sido también cuestionado porque en esta sentencia, si bien se lo mantiene en calidad de presidente temporal a Fausto Murillo, también se ha dispuesto que el Consejo de la Judicatura pida disculpas públicas y haga un pago de una reparación a Álvaro Román, porque se ha considerado que se vulneró su derecho a la seguridad jurídica, reconociendo que hubo algunas, al menos para llamarlos así, actitudes cuestionables dentro del Consejo de la Judicatura presidido por Fausto Murillo. Pero la Corte Constitucional ha tenido una actitud prudente. Han buscado la forma de reparar integralmente cualquier vulneración del derecho del doctor Román, pero no afectar la institucionalidad del Consejo de la Judicatura. Eso es ponderar, eso es ser salomónico en una resolución que primero nos saque de un hoyo de incertidumbre que estábamos en la designación de esta autoridad y ahora tengamos líneas claras para proceder con la designación del próximo presidente del Consejo de la Judicatura. Y se ha confirmado evidentemente que hay algunos cuestionamientos, una actitud cuestionable por parte del Consejo de la Judicatura, porque no es la primera vez que le mandan a pedir disculpas públicas. Ya ocurrió con la suspensión a Iván Saquicela como presidente de la Corte Nacional de Justicia, esta vez con el tema de Álvaro Román, un Consejo de la Judicatura ampliamente cuestionado y que deberá ser ya dirigido por alguien tal como manda esta sentencia de la Corte Constitucional. ¿Ustedes van a ser lo más céleres en este proceso de acuerdo a lo que manda la sentencia? Por supuesto, nosotros mismos hemos invocado a que la Corte Constitucional se pronuncie lo más pronto posible con una sentencia que dirima esta problemática, y lo coherente es continuar. Si existe un pedido de la Corte de que avancemos con diligencia en la designación de esta autoridad, tenemos que hacer caso a este pronunciamiento. De todos modos, el presidente de la Corte Nacional de Justicia podría eventualmente repetir la última terna. Bueno, él podría repetir la terna, él podría hacer un caso omiso a los llamados de sus propios compañeros, podría tomar actitudes diferentes. Eso ya no es nuestra responsabilidad. Finalmente, él es el responsable de enviar el primer producto revisado por él mismo. Y obviamente sería importante que por parte del Pleno, porque ese es el primer filtro que tiene que haber para el Consejo de Participación Ciudadana, la revisión de parte de la autoridad que emite la terna. Nuestra responsabilidad es continuar con el procedimiento luego de la remisión de la terna. El primer paso que vaya a garantizar que la designación de esta autoridad sea la más idónea corresponde al presidente de la Corte Nacional. Cuando pensamos que con esta sentencia de la Corte Constitucional se ha puesto fin a esta pugna, de la que, como mencionábamos al inicio, hemos sido testigos, una pugna por la presidencia entre el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, el doctor Álvaro Román, que ha considerado que era el llamado a ocupar la presidencia del Consejo de la Judicatura. En lugar de poner fin, ¿no será que se renueva esta pugna? Yo creo que no. Yo le digo, por parte por lo menos del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, las reglas se encuentran claras. Aquí hay que designar con la celeridad. Pero ya vemos las primeras diferencias puertas adentro del Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, siempre habrá diferencias en un organismo colegiado. Lo que no puedo permitir es que bajo falacias, invectivas y malograr la imagen de los consejeros se digan cosas que no son ciertas. Aquí las únicas personas que han tenido intereses familiares en torno a la designación de autoridades es la misma consejera Almeida y obviamente ahora de la mano con el consejero Rosero. ¿No van a ajustar entonces el reglamento para que calce en tal o cual perfil, como ha denunciado la consejera Almeida? Dígame cómo. Aquí no existe, no se Esa puede ajustar el reglamento imponiendo reglas diferentes a las que establece la Constitución del Ecuador. Ya la misma Corte en la sentencia establece de que la terna tiene que ser remitida de conformidad con los requisitos que se establecen en la Constitución del Ecuador. Ese es un primer paso de blindaje ante cualquier tipo de argucia que se pretenda. Lo segundo aquí es simplemente buscar la vía de darle dinámica a esta designación. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, sin utilizar ningún tipo de recursos
porque finalmente la terna no la pone el Consejo de Participación Ciudadana, sino la terna le corresponde al presidente de la Corte Nacional de Justicia, que en un acto de respeto debería tratarla con el pleno de la Corte de Justicia, que corresponde tratarlo con sus compañeros magistrados. Que se cumpla la sentencia y estaremos pendientes, daremos sin duda seguimiento a lo que ocurre alrededor de esta polémica designación. Doctor Ulloa, gracias por estar con nosotros. A usted, que tenga buenas tardes. Gracias. Ha sido el abogado Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablando sobre la sentencia de la Corte Constitucional que ha dispuesto que se designe de inmediato al presidente del Consejo de la Judicatura. Ulloa ha dicho que con esto se recuperará lo que queda de la institucionalidad del Consejo de la Judicatura. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.